anteriormente había estado también en un foro que hicieron en el marco del proyecto, al profesor Enrique y a su equipo de trabajo, muchísimas gracias. Y pues reconocer este esfuerzo, este ejercicio que están haciendo de tratar de investigar, de hacer investigación y de generar conocimiento en un tema como es el turismo y más específicamente el turismo de naturaleza, porque realmente sí hay algo que hoy estamos necesitando con gran interés e importancia en el país, es ampliar el conocimiento que tengamos sobre los temas relacionados con el turismo para que pues dejemos de escuchar eso que a mí pues como investigador y como académico a veces no me gusta tanto, que es que escucho muchos empresarios diciendo que el turismo es un cuento bien echado, ¿ya? Y que sí, y alguna vez le escuchaba a algunos académicos decir que quién decía que uno hacía investigación en turismo, ¿ya? O que quién decía que el turismo podía generar desarrollos académicos intelectuales. Así tuvimos una discusión hace muchos años allá, incluso en la misma Nacional, ¿ya? Entonces, pues es importante generar conocimiento porque el turismo no solamente es un cuento bien echado, el turismo es un área disciplinaria importante hoy en el mundo, que además se ha vuelto transversal a muchas otras áreas del conocimiento. Y hoy en los territorios, como nos sucede en Colombia, el turismo se ha vuelto muy significativo y se relaciona con muchas áreas diferentes. Todavía tenemos muchas discusiones y seguimos dando muchas discusiones desde el punto de vista epistemológico de qué es realmente el turismo. Muchos siguen pensando que el turismo no es una ciencia, sino que el turismo es un área, ¿ya? Porque en general todo lo que se sabe de turismo no se ha creado en las bases del turismo, sino que viene de otras disciplinas y viene de otras áreas disciplinarias y por eso desde el punto de vista epistemológico pues muchos hacen esas críticas sobre el turismo como ciencia o no ciencia. Ahora, este tema del turismo de naturaleza pues es un tema mucho más específico y mucho más particular, pero en general también que para que entendamos que aparte de que está de moda, ¿sí? Porque realmente el tema del turismo en nuestro país está de moda y el tema del turismo de naturaleza mucho más, pues en parte yo lo que quiero hoy también aquí, como lo he hecho en muchísimos escenarios en el país, es que vamos entendiendo un poco con qué se relaciona este tema del turismo de naturaleza. Y hace un rato, antes de que saliéramos al almuerzo, en la última conferencia que vimos, escuchábamos y se hablaba sobre el tema de la formalización y la necesidad de que los empresarios que quieren trabajar en turismo de naturaleza se formalizaran, y eso relacionado directamente con el tema de la formalización como un tema de competitividad. Pero mencionábamos también que ante todo el turismo de naturaleza es esto, es un negocio verde. Entonces, uno de los temas que me parece significativo y que quiero iniciar es por ahí. Yo creo que cuando vamos a empezar a trabajar en turismo de naturaleza y para llegar al tema pues, que hemos escogido para esta conferencia, la primera recomendación que siempre le hacemos a las comunidades y que siempre le hacemos a las personas que están pensando en turismo de naturaleza es que turismo de naturaleza no es, como lo ve uno en muchos territorios, no es turismo de masas pintado de verde, ¿sí? O ese imaginario que tenemos que si le colocamos eco a algo deja de hacer impacto y se vuelve ecológico, ¿sí? Entonces eco cuatrimotos, eco no sé qué, eco cabalgata, eco bicicletas, eco no sé qué, eco perturbación, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces creemos que si le ponemos la palabra eco, ¿sí? Creemos que se vuelve ecológico y creemos que se vuelve de la naturaleza. Y tampoco entendemos que eco no significa eso, porque la palabra eco viene de oikos y oikos significa casa. Por eso ecología es otra cosa diferente a lo que mucha gente cree que la ecología solo se relaciona con la naturaleza. Entonces, eso nos está pasando con el turismo de naturaleza y es que muchos empresarios y muchas comunidades y mucha gente piensa, ¿ya?, que si a una actividad tradicional o a una actividad comercial
¿sí? Como están haciendo muchos hoy, de llenar una chiva de mucha gente o de llevar muchos avistadores de aves a un sitio donde la capacidad de carga no lo permite, le ponemos naturaleza a la palabra turismo, entonces ya con eso solucionamos el problema porque lo pintamos de verde. Y el turismo de naturaleza pues tiene muchos temas relacionados que nos parecen altamente significativos que las comunidades deben entender. En principio este tema es que en principio turismo de naturaleza en Colombia es un negocio verde. ¿Y eso qué quiere decir? Pues vamos a empezar a entender qué es un negocio verde, ¿ya? Y cómo nosotros en el país decidimos que finalmente lo que vamos a tener y finalmente lo que cada uno de ustedes va a hacer si se dedica a este tema es un empresario verde. Hoy tenemos una leve discusión con el actual gobierno porque ya la tendencia es que vamos a cambiar este imaginario de negocios verdes por algo que es emprendimientos verdes, ¿ya? Y hay una meta en el actual gobierno de tener como 35.000 emprendimientos verdes cuando se termine el gobierno, ¿ya? Y ahí estamos trabajando pues en una línea de emprendimientos verdes, algunas universidades de la ciudad con este tema. Entonces, en el tema de los negocios verdes, y para ir muy rápidamente en la historia, ¿ya? Nosotros antes, hace unas décadas atrás, empezamos hablando en el país de mercados verdes. Mercados verdes, economía ecológica, economía ambiental, y tuvimos por allá a finales de los 90, y esto lo traigo a colación porque la Universidad Nacional de Colombia era la líder en este tema, tuvimos un ejercicio en Colombia que se llamó bioprospección. Y la bioprospección era el uso sostenible de la biodiversidad. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo fui profesor en la Nacional, yo dictaba una materia que se llamaba bioprospección, el uso sostenible de la biodiversidad. Se llamaba así como se llamaba el libro de la Universidad Nacional de Colombia de esa época, ¿ya? Y empezamos a trabajar con ese tema de la bioprospección. Luego ocurrió un tema, hubo un problema mundial, internacional muy conocido, porque una multinacional que es la mejor amiga de todos los campesinos en el mundo, la Monsanto, ya hizo algo indebido con ese concepto, y entonces por eso pues el concepto se vino como al piso. Y entonces apareció este concepto de los mercados verdes, y en el país empezamos a trabajar, pero tanto el ministerio como las corporaciones autónomas regionales no entendían que mercado verde era un concepto económico, y pensaban que mercados verdes era fomentar los mercados agroecológicos y campesinos en Colombia. Y nos llenamos de mercados orgánicos y campesinos. Ítalo es el resultado y su grupo de esa propuesta de los mercados agroecológicos y los mercados verdes, que tenemos todavía algunos en el departamento del Valle del Cauca. En ese ejercicio también aparece por allá en nuestro pacto andino, aparece otro ejercicio, y es que firmamos algo que se llama la iniciativa Biocomercio Sostenible, que es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, ¿ya? Y entonces firmamos un pacto internacional llamado Iniciativa Biocomercio. Y en el país empezamos a trabajar en la Iniciativa Biocomercio, que lo lideró por muchísimos años el Instituto Alexander von Humboldt en Colombia, hasta que más o menos por allá en el año 2012, 2013, en la anterior administración, en el gobierno de Colombia, empezamos a hablar que no solamente en el país teníamos la posibilidad de hacer biocomercio sostenible. Es decir, biocomercio sostenible es la gran oportunidad del uso sostenible de la biodiversidad, de la megadiversidad colombiana, pero resulta que Colombia no solo es biocomercio. Colombia también tiene otras posibilidades, energías, bonos de carbono, bueno, ahí aparecen otras iniciativas alrededor de esto. Y entonces empezamos a hablar en el país de un concepto más general, que es el de los negocios verdes. En el año 2014, hace poco, el gobierno nacional lanza este documento que está ahí, el Plan Nacional de Negocios Verdes. Y en el Plan Nacional de Negocios Verdes, pues básicamente lo que hace el gobierno es definir un poco qué es un negocio verde y qué no es un negocio verde. Entonces nos muestra las líneas y nos muestra lo que está pasando, pero amarrado con este ejercicio de negocios verdes, la columna vertebral, de todas maneras, porque seguimos siendo un país megadiverso, la columna vertebral de esta megadiversidad sigue siendo el tema del biocomercio sostenible.
Y simultáneamente, con este ejercicio del Plan Nacional de Negocios Verdes, el gobierno lanza el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024. Entonces el gobierno empieza a darle una estructura y un orden a este ejercicio de los negocios verdes en Colombia. Pero adicionalmente aparece entonces en el escenario, en este ejercicio, el gobierno empieza a pensar cómo va a ser la estructura y es aquí donde el gobierno decide que el turismo de naturaleza va a ser parte importante de estas dos dimensiones. El turismo de naturaleza es un negocio verde que pertenece a la línea de biocomercio sostenible y era la manera, de alguna manera, desde el Ministerio del Medio Ambiente de empezar a regular el tema a través de las corporaciones autónomas regionales del país. ¿Qué hace el Ministerio del Medio Ambiente acto seguido? Le dice a las corporaciones autónomas regionales, y aquí es como un poquito donde entendemos, porque a veces escucho las críticas de esto, porque una corporación como la CBC está trabajando en turismo de naturaleza. ¿Ya? Está trabajando en turismo de naturaleza porque es reconocido como un negocio verde. Y lo que hace el gobierno nacional a través del ministerio es decirle a las corporaciones, usted tiene que hacer tres cosas fundamentales para que este tema de los negocios verdes funcione. Primero, usted debe crear la ventanilla de negocios verdes de su departamento. Por eso, cuando usted ingresa a la página de la CBC, usted se encuentra la ventanilla de negocios verdes de la CBC. Y en esa ventanilla, pues están los negocios verdes certificados en el departamento del Valle del Cauca. Hoy vamos en 80 y pico de negocios y la meta es llegar a más o menos 200, creo, con el próximo plan de acción. Entonces, primero, ese tema. Segundo, debe formular el Plan Departamental de Negocios Verdes. El nuestro, el del Valle del Cauca, que ya se vence el 31 de diciembre del 2019, pero arranca nuevamente con el nuevo plan de la CBC, se llama naturalmente un valle de oportunidades. Y en este plan de negocios, pues lo que hace la corporación es decir cuáles son sus áreas de interés y cuáles son sus áreas de trabajo, donde además está el turismo de naturaleza. Y lo tercero que se está trabajando es cómo incorporar el turismo de naturaleza en las áreas protegidas de cada uno de los departamentos. ¿Cómo ocurre eso en el departamento del Valle del Cauca? El departamento del Valle del Cauca tiene el CIDAD Valle, que es el Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca. CIDAD Valle, que lo pueden buscar también en internet. Entonces, el CIDAD Valle es una red, es la red de conservación más grande que tenemos en el departamento. Entonces, ¿cómo funciona el CIDAD Valle? Entre otras, una noticia positiva para el CIDAD Valle es que el único CIDAD, o sea, Sistema Departamental de Áreas Protegidas, que hay en Colombia, que tiene una ordenanza, es el del Valle del Cauca. El año pasado, ¿sí?, salió la ordenanza por medio de la cual el CIDAD Valle se vuelve una obligación para todas las gobernaciones de aquí en adelante, ¿sí? ¿Quién coordina el Sistema Departamental de Áreas Protegidas? Tres instituciones: Parques Nacionales Naturales de Colombia, la CBC, empezamos a sufrir, la CBC, ¿ya?, y la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Lo explico rápidamente. Las categorías son bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, que es el más grande que tenemos en el país, ecoproductos industriales y los mercados de carbono, que es un tema en el que estamos entrando y en el que nos estamos fortaleciendo en el país. Tenemos unos sectores. Arriba de primerito tenemos biocomercio sostenible, ese se los voy a explicar en la siguiente diapositiva porque es el más grande que seguimos teniendo en el país. Tenemos agrosistemas sostenibles, que como sus sectores tienen sistemas de producción orgánicos y biológicos, agroecología y agroforestería y todos estos temas. Ecoproductos, tenemos aprovechamiento y valor de los residuos, reciclaje, reutilización, todo este tema que se está trabajando. Fuentes no convencionales de energías, para todo el tema de energía, las empresas se pueden certificar. Construcciones sostenibles, Guadua y otros bienes, que son varios que salen ahí.
y los mercados de carbono, que es un tema nuevo en el que estamos entrando en el país. Biocomercio sostenible aparte, ¿ya? Entonces, en biocomercio, ¿qué tenemos como sus sectores? Maderables, no maderables, productos derivados de la fauna silvestre o criaderos, bueno, todo ese tema que está impulsando el país, recursos genéticos y sus derivados de importancia para el país y turismo de naturaleza. Entonces, aquí ya hay, digamos, como dos niveles en los que uno tiene que empezar a pensar. Lo primero es que soy un empresario de negocios verdes, es decir, tengo una iniciativa o un emprendimiento verde y eso ya me hace un empresario diferente. Eso ya me hace diferente a todo lo demás que conocemos a nivel empresarial. Y lo segundo es que estoy trabajando en biocomercio sostenible. Y si estoy trabajando en biocomercio sostenible, pues existe en esta iniciativa Biocomercio Sostenible, y para que lo busquen, eso sí, se lo voy a dejar de tarea, existe algo que se llaman los principios del biocomercio sostenible, que son 7. Entonces, los principios del biocomercio sostenible, voy a decir solamente uno, el primero, que es el más importante porque además viene de un tratado internacional que es el Convenio de Diversidad Biológica de la Cumbre de Río de 1992, donde hicimos pactos importantes por cuidar el planeta. Y es que ninguna actividad económica de naturaleza estará por encima o pondrá en riesgo la biodiversidad local. Ninguna. Es decir, la biodiversidad local es lo más importante. Entonces, si soy un empresario de turismo de naturaleza, tengo que entender esos principios y ese es el número 1. Y hay 6 más, ¿sí? El uso sostenible de la biodiversidad, la equidad, bueno, hay otros más, pero ese es el más importante. Y es el más importante porque ese es el primer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica por una humanidad sostenible, es decir, jamás la biodiversidad debe estar en riesgo. Entonces, cuando usted es un empresario de turismo de naturaleza, ¿ya? Y usted tiene prácticas que no son sostenibles, usted no está respetando esos principios, ¿sí? Cuando a usted le dicen que la capacidad de carga son 15, pero usted quiere llevar 40 avistadores de aves, ¿sí? Y la respuesta que me da el operador es que no, es que a todos les encanta la naturaleza, todos son buena gente, todos leen, todos ven Discovery, ¿sí? Mire, usted puede llevar a la Madre Teresa de Calcuta, al Padre Francisco, puede llevar, sí, a las mejores personas del mundo, pero cuando hablamos de capacidad de carga estamos hablando de que son 10 y son 10, porque ya se demostró que con 11 hay unos efectos sobre las especies, que ¿por qué no podemos subir a la laguna a lavar la moto? Sí, si es un ecopaseo, no, porque no se puede, en los páramos no se puede hacer eso, ¿ya? ¿O por qué no nos podemos llevar las orquídeas o bajar los frailejones a ver si prenden en Palmira? No, porque no se puede. Esas cosas no se pueden hacer. ¿O por qué no podemos hacer una fiesta en la playa del Parque Tayrona donde salen a desovar las tortugas? Porque no se puede. O donde los arhuacos hacen los pagamentos, porque no se puede, hay que cerrar el parque, ¿sí? Hay que cerrar esa área, porque primero, el primer principio es que usted va a garantizar la conservación de la biodiversidad. Entonces, eso no se negocia, ni se pone en riesgo la subsistencia de una comunidad porque unos turistas quieren ir allá a ver un nacimiento de agua. No, hay cosas que no se negocian. Por eso todas las áreas protegidas, todas las áreas protegidas tienen algo que se llama zonificación de áreas protegidas. Y en la zonificación de áreas protegidas hay un área que se llama área intangible, o sea que no se toca, área de conservación estricta, área de investigación. Allá no se puede ir con turistas, porque es que allá es donde en la reserva de Yotoco, la pava caucana, tiene los nidos y donde tiene los huevos y donde nacen los polluelos. Allá es donde está la mayor población de monos aulladores. Es que yo no puedo ir a Gorgonilla, en la isla Gorgona, porque allá está la población marina más grande de Sula, ¿sí? De Sula de patas azules, ¿ya? Los piqueros, los pubivir. Entonces, esas cosas como empresarios las tenemos que empezar a entender. Y en el año 2012, 2013, una unidad del gobierno que se llama el Programa de Transformación Productiva, el PTP, hoy se llama Colombia Productiva, es exactamente igual, solo que el gobierno actual le cambió el nombre, ¿ya? No sé para qué, yo no sé si eso después sirve para las metas del gobierno, no sé, pero es exactamente la misma estructura, es exactamente lo mismo, pero le cambiamos el nombre. Esta unidad del gobierno, Colombia Productiva, en esa época, Programa de Transformación Productiva, y les voy a resumir algo muy largo que hicieron en esa época,
ya se puso a investigar cuáles eran los sectores estratégicos o de talla mundial para Colombia. El gobierno en el año 2008, cuando estábamos en ese problema de la economía colombiana, que estábamos entrando en recesión y que nos íbamos a quebrar, ¿ya? Entonces, en esa medida de desesperación, buscó, uy, gracias, muchas gracias, buscó encontrar medidas de diversificación de la economía colombiana. Como para resumir, eso era, ¿para qué somos buenos en Colombia? ¿Ya? Entonces, esa investigación dio que Colombia era bueno para 16 cosas diferentes, no cosas, sectores. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esos 16 sectores que salieron y que usted los encuentra, hoy son 20, pero que usted los encuentra en la página de Colombia Productiva, usted abre y entonces ahí aparecen sectores estratégicos de la economía colombiana, porque acuérdense que antes no éramos sino minería y construcción, ¿ya? Hasta que nos dimos cuenta que necesitábamos diversificar la economía, o si no nos íbamos a quebrar. Entonces, lo que hicimos es que dentro de esa investigación apareció turismo. Turismo con una sola objeción, y es que todavía había una visión internacional de que la gente no quería venir al país. El tema de la guerra, la violencia, ¿sí? el terrorismo, ¿ya? Entonces la inseguridad era lo único. Y lo que decían todas las investigaciones es que el día que el mundo se dé cuenta que ustedes están en paz, se vuelven una potencia mundial de turismo, ¿ya? Entonces, pensando desde esa lógica y pensando desde una ventaja comparativa del país, que es la megadiversidad, pensando desde esa ventaja comparativa, entonces no aparece cualquier tipo de turismo, porque además pues tenemos potencias mundiales con las que definitivamente todavía no podemos competir. Es decir, Francia seguirá siendo el país más competitivo del mundo en turismo. Eso va a seguir pasando, ¿sí? Pero es que ellos empezaron a hacer turismo en 1880, ¿ya? Y nosotros, la ley de turismo de nosotros es de 1996, ¿ya? Entonces uno alcanza a percibir un poquito la diferencia en tiempo y en muchas cosas, ¿ya? Entonces, turismo de naturaleza por esos temas. Pero entonces, ¿qué es turismo de naturaleza y cómo lo vamos a desarrollar en el país? El gobierno lanza en el año 2013 el Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza de Colombia 2013-2027. Usted busca este documento y este documento le muestra la ruta que el país está siguiendo en el desarrollo del turismo de naturaleza. ¿Por qué primero se tenía que desarrollar la ruta de avistamiento de aves del Caribe? Pues porque ahí dice. ¿Por qué después iba a los Andes centrales? Pues porque ahí dice. ¿Por qué después seguía suroccidente? Aquí hay varios avistadores de aves de la ruta del suroccidente de Cali, y hay una comisión. Y entonces, ¿por qué? Pues porque ahí dice. ¿Quién sigue ahora? Los llanos orientales. ¿Por qué? Pues porque ahí dice. ¿Por qué avistamiento de ballenas era primero en Nuquí y no en el Valle del Cauca y apenas hasta ahora es en el Valle del Cauca? Pues porque ahí dice, ¿ya? Entonces, para eso es que uno planifica y para eso es que uno hace este tipo de cosas. Pero este plan de negocios hizo dos cosas. Lo primero fue que nos enseñó cuál era la definición de turismo de naturaleza, la primera que sacamos, ¿sí? Que incluso la pusimos en un documento que sigue siendo borrador, que se llama Política Nacional de Turismo de Naturaleza, que uno le encuentra en internet con un letrero grandote que dice borrador, no citar este documento. Y lo primero que pasa es que el país intenta sacar un concepto de lo que es turismo de naturaleza, que sinceramente, pues esa es una de las discusiones que le dimos en principio al gobierno, que sinceramente, yo siempre lo digo, parece que la definición la hubiera escrito un compositor de letras de música de reggaetón, ¿ya? Porque se rebanó los sesos componiendo la definición, ¿ya? Y dice, el turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, ¿ya? Entonces, pues, buenísimo, y esas consultorías las pagamos, ¿sí? Es decir, sí, y las pagamos, o sea, ¿sí? Y las pagamos, y tenemos un fondo del turismo que paga ese tipo de consultorías. Alguna vez con un equipo, también para el ministerio, nosotros hicimos un trabajo, ¿ya? E hicimos una definición un poco más compleja y más larga, pero básicamente para resumirles eso que parece una monografía, y eso tiene que ver con la megadiversidad que es el país, ¿ya? El turismo de naturaleza tiene que ver
con temas relacionados con desarrollo local, con temas relacionados con crecimiento endógeno de las comunidades de las áreas, con temas relacionados con el desarrollo rural. En Colombia tenemos una particularidad y es que en Colombia el turismo de naturaleza definitivamente está asociado a la ruralidad, porque en las zonas rurales colombianas es donde están las áreas protegidas y donde en general ocurre gran parte de todo este desarrollo. Ahora, ¿cómo es la estructura del producto? Yo creo que muchos han visto esto, pero lo quiero volver a traer aquí rápidamente para que lo entendamos. Me queda un minuto y no he empezado la charla. Bueno, estructura del producto de turismo de naturaleza en Colombia. La estructura del producto de turismo de naturaleza en Colombia se conoce como un producto paraguas al turismo de naturaleza, y esto es por la lógica del país. Es como para entender un poco cómo nos hemos venido comportando en el tiempo con estos temas del turismo. Nosotros cuando hicimos la ley 300 era una ley pensada en tipologías turísticas. Entonces usted revisa el título 4, artículo 6, no sé qué, todo este cuento, y usted ve que el gobierno había pensado en ese momento tipologías turísticas, pues el mundo estaba en esa onda. Entonces, ecoturismo, agroturismo, etnoturismo, acuaturismo, ¿sí? Y turismo de interés social, ¿sí? Que el gobierno se lo dejó a las cajas de compensación y todo este cuento. Después, la lógica nuestra era de productos. La lógica nuestra cambió y se volvió una lógica de productos y entonces ya todo era producto. Entonces, turismo de naturaleza, turismo de cultural, turismo maíz, turismo de aventura, turismo de… Sí, entonces era una lógica de productos y hoy estamos en una lógica de destinos, que es lo que se conoce como territorios turísticos. Entonces, los corredores turísticos de Colombia, los destinos turísticos, gestión integral de destinos turísticos. De hecho, si usted revisa el Plan Nacional de Turismo, el nuevo, el del gobierno del presidente Duque, usted se encuentra que uno de los pilares estructurales del desarrollo turístico en Colombia es la gestión integral del destino Colombia, ¿ya? Y esa es la nueva lógica en la que está el mundo también, y es trabajar el tema de los territorios turísticos. Entonces, un producto paraguas que es turismo de naturaleza, 3 líneas de subproducto: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural y comunitario. Entonces, son subproductos. Y por debajo de eso, actividades turísticas de especial interés o segmentos especializados como avistamiento de aves, avistamiento de ballenas y otros como el senderismo y otras actividades. En turismo y aventura, el buceo, queremos ser una potencia mundial en buceo, y abajo pues está como todo lo demás, incluso todos esos nombres raros que nos inventamos nosotros en Colombia. Los operadores turísticos colombianos son buenísimos, somos altamente creativos para crear nombres. Tenemos la idea que si a todo le ponemos ING, entonces se internacionaliza el atractivo. Tenemos ese complejo de Bochica que creemos que si es rubio y habla inglés es mejor, no sé qué. Entonces a todo le ponemos ING. Entonces uno ve que los operadores le ofrecen a uno puenting, kayaking, neumating, balsajing, ¿sí? Y lo ve uno publicado, ¿no? Lo ve uno publicado y entonces todos creemos que así se vende mejor. Y los productos complementarios son turismo cultural, turismo de bienestar y turismo científico. No hay ninguna experiencia de turismo de naturaleza que no esté completa si no tiene ninguno de esos 3 complementos que están abajo. Principalmente la cultura, porque hay un elemento de la cultura que se relaciona directamente con el turismo, que es la gastronomía, es decir, todos los turistas tienen que comer, ¿sí? Y la gastronomía tiene que ser una experiencia cultural desde lo local, ¿ya? Objetivos del turismo de naturaleza en Colombia al 2027, hacer de Colombia el destino más competitivo a nivel mundial en turismo de naturaleza, posicionar a Colombia como el destino más emblemático de turismo de naturaleza en el mundo, generar beneficios socioeconómicos y ambientales para el país a través del turismo de naturaleza y ser un destino de oferta diferenciada, competitiva y sostenible en turismo de naturaleza. En conclusión, queremos ser un destino de talla mundial, queremos ser un destino internacional de turismo. Si queremos ser un destino de talla mundial, tenemos que tener empresarios de talla mundial, ¿sí? Es decir, no podemos pensar que vamos a ser un destino internacional, ¿sí?, cuando tenemos el desarrollo de un empresario local, ¿ya? Si queremos ser de talla mundial, los empresarios también tienen que ser de talla mundial. Ahora sí. Entonces, y en los territorios del conflicto, ¿qué ha pasado? Entonces, ustedes saben que nosotros en Colombia hemos vivido un
hemos vivido por mucho tiempo un proceso de conflicto en muchos territorios. A raíz de los acuerdos, muchos de estos territorios han sido despejados y han empezado a estar disponibles para que la gente pueda ir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la meta general que hay en realidad hoy para tratar de desarrollar estos territorios, incluso estos territorios, ¿ya? Consolidar procesos de desarrollo local sostenible desde la gestión integral de destinos competitivos. Pero en estos espacios que hoy estamos empezando a utilizar y que hoy estamos empezando a trabajar, que son estos escenarios del posacuerdo, ocurren algunas problemáticas y hemos detectado factores comunes a todos estos territorios. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que enfrentan estas zonas que hoy han sido despejadas o que han estado con el tiempo del conflicto? Primero, casi todas tienen falta de institucionalidad. Es decir, la gente se siente sola, los empresarios se sienten solos. Segundo, pérdida de la asociatividad, y más que de la asociatividad y de la capacidad de trabajar en equipo, es del capital social. Y el capital social relacionado con un punto fundamental, la confianza. Es decir, somos desconfiados. La gente en estos territorios es desconfiada. No confías en el otro, no sabes con quién estás hablando y menos confías en las instituciones. Tercero, pérdida de la identidad y el empoderamiento local. La gente se va, la gente no está, la gente huye, la gente sale, la gente pierde el arraigo. La gente no puede estar en su territorio porque muchas personas muchas veces han sido objeto de secuestros o de algunos problemas en el territorio. Cuarto, falta de oportunidades y participación real. Tenemos una altísima tendencia al resto de la sociedad a estigmatizar a las personas que vienen de estos territorios. Es decir, usted viene de esa zona donde estaban las AUC, la guerrilla, no sé qué, debe ser que usted era informante de uno de los dos, ¿ya? Y hay pérdida de oportunidades para las comunidades. 5, disminuyen las acciones a favor del medio ambiente, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. No hay un peor enemigo para la biodiversidad que la guerra, ¿sí? La guerra es un enemigo mortal, digamos, para la biodiversidad y para los servicios ecosistémicos. ¿Cómo la gestión del destino trabaja sobre estos tensores que hoy nos encontramos? Primero, y esto es más como una recomendación y una frase ahí. Lo primero que las comunidades tienen que entender, ya voy a acabar un minutico y ya acabo. Lo primero que las comunidades tienen que entender, es que el proceso en el que están entrando las comunidades es un proceso de crecimiento endógeno y es un proceso de cambio social, que en principio será dirigido, pero que después esperamos que sea autodirigido por las propias comunidades. Y en este ejercicio de crecimiento endógeno a través del turismo de naturaleza, lo que está pasando realmente y lo que pasa es que necesitamos una comunidad que entienda cuáles son sus verdaderas necesidades y que desde la colectividad y desde la asociatividad entienda un cambio diferente de su relacionamiento con las instituciones y con el Estado. Nosotros, tradicionalmente, los colombianos, ¿sí?, ¿cómo operamos mentalmente? Nosotros operamos con una relación de arriba para abajo. El Estado nos dice y nos hace todo, asistencialismo puro. Nos hacen el plan de desarrollo, ¿sí? A una comunidad afro, ¿sí?, le meten un plan de desarrollo de una comunidad de los Andes, a una comunidad de los Andes le meten el plan de desarrollo que pensaban en Bogotá, ¿ya? Y muchas veces hay una descontextualización total de las necesidades de las comunidades y la relación de las comunidades con el Estado debe ser diferente y con las instituciones, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, desde la comunidad. Una comunidad empoderada es una comunidad que entiende qué necesita, cuáles son sus necesidades y desde sus necesidades negocia su desarrollo. Eso no es tan fácil de entender, ¿sí? Eso no es tan fácil de entender ni es tan fácil de aplicar, pero eso es lo que las comunidades tienen que hacer y ese es el cambio social dirigido que en principio uno desde la planificación opera con las comunidades. Ahora, esta gestión integral del destino que permite, para terminar, primero, planifica y ordena el territorio. La comunidad tiene que decidir
¿Cuál es su norte? ¿A dónde quiere llegar? Y para eso estamos ahí, para pensar colectivamente con ellos a dónde vamos a llegar. Segundo, hay que fortalecer el talento humano local. Hay que fortalecerlo. El conocimiento es la base del desarrollo. El que no sabe es como el que no ve, ¿sí? El que no planifica se va para cualquier lado. Si usted no tiene un norte, cualquier camino le da lo mismo, ¿ya? Si usted no tiene una meta clara. Pero para que usted tenga la meta clara, usted necesita educarse, usted necesita formarse. Usted necesita valorar el conocimiento, pero el conocimiento real, el que le sirve para generar desarrollo. Tercero, mejora el diálogo de saberes. ¿Qué es el diálogo de saberes? Es algo que hemos denominado técnicamente la transdisciplinariedad, ¿sí? Hoy ya ni siquiera estamos pensando multidimensionalmente, estamos pensando transdisciplinarmente. Y es que entendamos que el conocimiento ancestral y comunitario más el conocimiento técnico que nosotros tenemos es lo que realmente construye conocimiento, es lo que realmente desarrolla los territorios. El hecho de que yo sea un científico con maestrías, con doctorado, con postdoctorado, con todas esas cosas, no me hace más que un habitante local. Es ahí en que nos encontremos entre lo que él sabe y lo que yo sé, donde vamos a construir el verdadero conocimiento. ¿Quién conoce el territorio? Las comunidades. ¿Quién le puede ayudar a las comunidades a desarrollar mejor su territorio? Los investigadores. Y de ese diálogo de saberes es que vamos a lograr el desarrollo. Empodera, ¿desde dónde? Desde el marketing territorial. Y esto tiene que ver con un elemento de identidad cultural, en algo que se conoce como marketing de destinos. Aumenta los estándares de calidad. Hoy decían, la formalización. Obvio, cuando entendamos que la formalización, el RNT no es un impuesto, es una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad. Yo se los hablaba ahorita en el almuerzo a algunos, les decía, nos pasa a las universidades. Mire, la acreditación de alta calidad de una universidad es como el RNT para un empresario, ¿sí? ¿A quién es al que más molesta el Ministerio de Educación en Colombia? Pues a las universidades que estamos acreditadas en alta calidad, ¿sí? Y uno quisiera que persiguieran a los de garaje, a los que dictan cursos de inglés sin nada, ¿sí? Y mi instituto de idiomas de la universidad no podía darle cursos de inglés a la universidad porque la acreditación no me lo permite, ¿sí? Pero había una cantidad de gente dictando cursos de inglés sin ningún papel y sin nada, ¿ya? Pero también hemos entendido que en la acreditación institucional hay una oportunidad, como en la formalización en el RNT. Hay que aprender a encontrar las oportunidades. Valora y salvaguarda los patrimonios locales y genera bienestar y desarrollo local sostenible desde la identidad y desde la conservación del patrimonio. ¿Cómo hacerlo posible? Nosotros hemos estado intentando hacer lo siguiente. Primero es construir participativamente programas de turismo de naturaleza. No seguir trabajando desde la lógica del consultor que llega y le dice a la comunidad cómo hacer las cosas. No, diálogo de saberes, es construir participativamente programas de turismo de naturaleza pensados en generar desarrollo local.